En un recipiente de 1 litro de capacidad, en el que previamente se ha hecho el vacío, se introducen 0,1 mol de NO, 0,05 moles de H2 y 0,1 mol de agua. Se calienta el matraz y se establece el siguiente equilibrio, y nos dan la reacción del proceso en el equilibrio. Sabiendo que cuando se establece el equilibrio la concentración de monóxido de nitrógeno es 0,062 molar, calcule la concentración de todas las especies en el equilibrio y el valor de la constante K sub C a esa temperatura. Tenemos un problema de equilibrio químico. A priori pudiera parecer un problema que es un poco complejo, pero veréis que se hace bastante simple cuando tenemos en cuenta un pequeño detalle. En primer lugar vamos a escribir cuál sería la reacción que nos lo dan y cuáles serían las condiciones iniciales y en el equilibrio. Fijaos que tendríamos 2 de monóxido de nitrógeno gaseoso más 2 de hidrógeno gaseoso en equilibrio con nitrógeno gaseoso más 2 de agua gaseosa. Todas las especies están gaseosas, es un equilibrio homogéneo. Vamos a ver inicialmente, nos dicen que hay 0,1 molar de monóxido, 0,05 molar de hidrógeno y 0,1 molar de agua. Digo molar, y lo he puesto en el problema, porque como el recipiente es de 1 litro de capacidad, si hiciéramos el cociente entre los moles que nos dice el enunciado y el volumen, obtendríamos el mismo dato, pero en concentración molar, que es bastante más útil para poder calcular la constante de equilibrio que nos piden en el segundo apartado. Y además, fijaos que nos dan como condición que en el equilibrio la concentración que queda de monóxido de nitrógeno es 0,062 molar. Fijaos que en azul escribo cómo quedaría en función de X, siendo X la parte de cada uno de los reactivos que reacciona para dar los productos, cómo quedaría en forma de, digamos, en función de X, las concentraciones de cada especie. Y sería la que había inicialmente, 0,1, menos 2X. Estoy llamando X a la porción, digamos, de cada mol. Así que habría que multiplicar por 2 porque la estequiometría es 2. Para el hidrógeno tendríamos lo que había inicialmente, 0,05 menos 12X. Habrá aparecido en el equilibrio X de nitrógeno y a la misma vez se habrá formado lo que había, 0,1 más 2X de agua. Así que fijaos que teniendo esto en cuenta, se hace bastante fácil poder determinar cuál es el valor de X. Fijaos que tenemos aquí el dato que nos dan. 0,1 menos 2X ha de ser igual a 0,062. Poniendo esta condición, se puede deducir fácilmente que X es igual a 0,019 molar. Lo pintamos en azul porque es un dato que vamos a usar después. Así que fijaos que ya tenemos cuál sería la concentración de la especie N2 en el equilibrio que decíamos que era X, pues va a ser 0,019 molar. De la misma forma, pues podemos saber la del hidrógeno. Sería 0,05 menos 2 por 0,019, por lo tanto 0,012 molar. La del nitrógeno, como acabamos de decir, 0,019, y la del agua en el equilibrio sería 0,1 más 2 por 0,019, es decir, 0,138 molar. Ya tenemos cuál sería la concentración de cada especie en el equilibrio. Nos queda solamente calcular el valor de la constante para esa temperatura. Recordemos que la constante de equilibrio se escribía como el cociente entre las concentraciones molares de las especies que son los productos, elevado cada uno de ellos a su coeficiente estequiométrico, partido por la de los reactivos, también elevado al coeficiente estequiométrico. Entonces tendríamos concentración de N2 por concentración de agua al cuadrado, partido por la concentración del monóxido de nitrógeno al cuadrado, por la del hidrógeno al cuadrado. Como conocemos todas estas concentraciones en el equilibrio, solo tenemos que sustituir 0,019 por 0,138 al cuadrado, partido por 0,062 al cuadrado, que era el dato que nos daba el enunciado, por 0,012 al cuadrado. Al hacer la operación obtenemos un valor para K sub C que es 653,68. Recordad que cuando hablamos de constantes de equilibrio, normalmente las unidades se puede uno relajar y no ponerlas, pero en este caso son bastante fáciles. Fijaos que tendríamos molar por molar al cuadrado, es decir, molar al cubo en el numerador,
y molar al cuadrado por molar al cuadrado, es decir, molar a la cuarta en el denominador. Si dividimos, el resultado que obtendríamos sería molar menos 1. Sabemos hacerlo, no nos cuesta nada ponerlo.